El PRI, el PAN, el PRD y los demás opositores celebraron con bombos y platillos la salida del ahora exsecretario de Hacienda. Y es que definitivamente si fuera por ellos, el dólar se elevaría a 30 pesos solo para tener argumentos para seguir criticando al presidente López Obrador. Pero en realidad, ¿qué tanto afectó esta salida para el gobierno federal? Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24/7. Déjenme decirles que el día de ayer la oposición tuvo sus 5 minutos Milky Way para poderse burlar todo lo que querían tras la renuncia de Ursúa a la Secretaría de Hacienda. Y es que ellos decían y pronosticaban que con esta renuncia el peso se iba a ir por los suelos y el dólar se iba a ir hasta las nubes. ¿Pero qué creen? Nada de eso está pasando y es que el dólar sigue valiendo menos que un Benito de los que teníamos antes. Y para hablar un poco más acerca del movimiento que tuvo el peso frente al dólar, vamos a revisar rápidamente la siguiente nota que es del Economista y se titula "El peso registra su segunda peor caída de 2019. Tras la renuncia de Ursúa, pierde 1.37% contra el dólar. El tipo de cambio terminó las operaciones en el nivel de 19.1610 unidades con datos de Banxico contra su cierre del día lunes. El peso sufrió este martes su segunda peor caída contra el dólar en lo que va del año. El tipo de cambio terminó las operaciones del nivel de 19.1610 unidades con datos de Banxico. Esto significó un retroceso de 25.85 centavos o lo que es equivalente a 1.37% en contra del cierre de lunes. La paridad se movía estable por la mañana. Más tarde, información desde el gobierno federal cambió el recurso de la jornada. El hasta ayer titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Carlos Ursúa, presentó su renuncia al presidente Andrés Manuel López Obrador por medio de una carta que publicó a través de su Twitter. ¿Y a qué me refiero cuando digo que solamente fueron 5 minutos Milky Way? Bueno, pues resulta que unas horas después de esto se reportó una ligera caída del dólar frente al peso. Vamos a revisar la siguiente nota. Estamos en la página de Nación 321 para hablar acerca de esta nota que se titula "El peso se recupera tras la salida de Carlos Ursúa y el anuncio de AMLO". Carlos Ursúa renunció este martes a la Secretaría de Hacienda y se llevó de corbata su pronóstico de $1 a 19 pesos o menos. Sin embargo, el anuncio del presidente Andrés Manuel López Obrador de que Arturo Herrera ocupará la titularidad de Hacienda ayudó a la moneda mexicana. El peso tiene la capacidad de seguir fortaleciéndose frente al dólar en el corto plazo, por lo que el precio de la divisa estadounidense podría bajar hasta los 19 pesos y con suerte fortalecerse aún más, dijo en enero pasado Carlos Ursúa en entrevista con Bloomberg, la primera que dio durante su cargo. Luego de anunciar su renuncia, el dólar ya vimos que subió a 19.37 unidades, aunque finalmente cerró en 19.16 pesos, un avance de 1.37% según datos del Banco de México. Este es el movimiento que se reportó del peso frente al dólar tras la salida de Ursúa de la Secretaría de Hacienda. Sin embargo, siguen las especulaciones referentes a su salida. Y de hecho, el propio presidente López Obrador ya habló al respecto. Para esto, los invito a que veamos la siguiente nota. Y estamos en la página de Sin embargo para revisar esta nota que dice: Ursúa tuvo diferencias con Romo y conmigo. AMLO agrega, incluso puede haber otras renuncias. Carlos Ursúa Macías, ex titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dijo el presidente, le propuso que renunciaba el sábado, que él iba a dar a conocer la renuncia. Lo dejé en libertad, no le dije no. Me dijo que el sábado, pensando en que se podía generar un problema económico financiero de ajustes. Los mercados, lo mismo. Le dije no. Parte del cambio es que actuemos de otra manera. Los mercados, pues sí, son sensibles, se ponen nerviosos y buscan confianza, pero también hay inteligencia.
Afirmó esto durante su conferencia de prensa matutina. Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, confirmó que Carlos Ursúa, ex titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tuvo diferencias con él y con Alfonso Romo, jefe de la Oficina de Presidencia. El jefe del Ejecutivo Federal detalló diferencias conmigo por parte de Ursúa y con otros miembros del equipo. El presidente dijo: yo tuve diferencias con él. Yo lo respeto mucho, pero estamos en un proceso de transformación. Aquí no se oculta nada. No es que salió del gobierno por motivos de salud. Él es un hombre de criterios y tuvimos, entre otras, discrepancias. El plan de desarrollo, hubo 2 versiones y la versión que quedó es la que yo autoricé. Incluso me tocó escribirla porque había otra versión y sentí que era continuismo, dijo durante su conferencia de prensa matutina. Pues estas son las declaraciones y queda confirmado que habían diferencias. Pero estos serán todos los motivos por los que Ursúa renunció. ¿Y qué es lo que implica su renuncia para México y para el gobierno federal? Vamos a revisar la siguiente nota. Esta publicación es de Expansión y se titula La renuncia de Carlos Ursúa aviva la incertidumbre en México. Expertos consultores por Expansión coinciden que la renuncia de Carlos Ursúa a la Secretaría de Hacienda evidencia las disputas en el gobierno en la toma de decisiones de política económica. La renuncia de Carlos Ursúa a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público representa un duro golpe para el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que aumenta la incertidumbre sobre el futuro financiero del país, coincidieron analistas consultados por Expansión. Es un golpe muy duro. La renuncia viene acompañada de un mensaje muy claro por parte de una persona que evidentemente era muy cercano al presidente. Una persona que durante estos meses indicó el apoyo y el acompañamiento a la visión del presidente, dijo en entrevista a Alexandra Zapata, directora general adjunta del Instituto Mexicano para la Competitividad. Uno de los motivos por los que Carlos Ursúa renunció, y esto está manifestado en su carta, es que él habla y asegura de una imposición para la contratación de personas que no están capacitadas y no tienen experiencia en el área de Hacienda Pública. Cosa curiosa, porque si de alguien debería de venir esta imposición, pues es desde allá arriba. Y recordemos también que en muchas ocasiones el propio presidente López Obrador dijo que no tiene favoritismos ni con sus familiares, que a ellos no se les da impunidad y que a ellos no se les van a dar puestos para los cuales no están capacitados. Y si él no hace esto por la familia, mucho menos lo va a hacer con amigos o con conocidos o con personas nada más recomendadas. Y hablemos un poco más acerca de la renuncia presentada por Ursúa, y para esto los invito a que conmigo vean la siguiente nota, que es de Aristegui Noticias y se titula Renuncia Carlos Ursúa, el secretario de Hacienda de AMLO. Se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento, acusa. Además, me resultó inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la hacienda pública, dijo sin dar nombres. A menos de 8 meses del inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, este martes presentó su renuncia Carlos Ursúa a la Secretaría de Hacienda. En una carta en Twitter explicó que las discrepancias en materia económica hubo muchas. Además, me resultó inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la hacienda pública. Esto fue motivado por personajes influyentes del actual gobierno con un patente conflicto de interés. Por los motivos anteriores, me veo orillado a renunciar a mi cargo. Entre las discrepancias señaló que se encuentra el que en esta administración se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento. Estoy convencido de que toda política económica debe realizarse con base en evidencia, cuidando los diversos efectos que ésta puede tener y libre de todo extremismo, sea este de derecha o izquierda. Sin embargo, durante mi gestión, las convicciones anteriores no encontraron eco. Y en un inicio estábamos hablando de que la oposición tuvo sus minutos para tronar bombos y platillos para festejar, o festejando según ellos, la renuncia de Carlos Ursúa. Vamos a ver los siguientes tweets. Y este tweet es nada más y nada menos que de Fernando Belauzarán, y él dice que los campeones de la propaganda no repararon en un pequeño detalle. El rostro del recién nombrado desmentiría el mensaje de tranquilidad y optimismo del presidente López Obrador. Hay gestos más elocuentes y creíbles que las palabras. Chin, se les fue. Y dice esto
pone acompañando el texto una imagen del presidente López Obrador y el nuevo secretario de Hacienda durante el anuncio de que él va a ser quien tome este cargo. Tenemos también a Laura Rojas, que no se quedó callada y dijo: lo dijimos desde el día primero, el gobierno de López Obrador es un gobierno de ocurrencias, no de políticas, un gobierno que privilegia la retórica sobre la técnica, un gobierno voluntarioso que niega la evidencia. Hoy Carlos Ursúa nos da la razón, el presidente debe corregir y comparte la carta de renuncia firmada por Carlos Ursúa. Por otro lado, también Felipe Calderón se hizo notar tuiteando lo siguiente: los mercados ven la realidad que no han querido ver. El desastre económico lo marca la cabeza del gobierno, independientemente de quién sea el secretario de Hacienda. Y por último vamos a revisar qué es lo que dijo el expresidente Vicente Fox Quesada, que tampoco se quiso quedar callado y aprovechó esta oportunidad para decir lo siguiente: el soberano se está quedando solo, así es la soledad del autoritario. Por esto se refugia en Palacio Nacional y en la Comandancia Suprema del Ejército. Por esto crea una Guardia Nacional militarizada. Acciones que marcan la ruta del miedo del dictador López. Pues ¿cómo ven el ruido que hizo la oposición mientras pudo? Porque definitivamente no fue tanto tiempo como ellos lo hubieran querido. Claramente se quedaron con las ganas de ver $1 a 30 pesos, si no es que mucho más. Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24/7. Recuerden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita, dejarnos su opinión en los comentarios y seguirnos en nuestras redes sociales.